También hay un flujo alrededor de cilindros y esferas. ¿Sí? Ya vimos placa plana, entonces cilindros y esferas. Para cilindros existe la ecuación de Churchill y Bernstein, que es la que tenemos a continuación. ¿Sí? Cuando el flujo es sobre un cilindro, pero el flujo es cruzado. Entonces yo tengo la ecuación de Churchill y Bernstein. Vemos que está dependiendo del número de Reynolds y el número de Prandtl. Esta ecuación se usa cuando a lo que yo multiplique Reynolds por Prandtl sea un valor mayor a 0,2. Y me especifican que la temperatura field es lo mismo. Temperatura del fluido más la temperatura superficial dividido entre 2. Para el caso de las esferas, pues existe la ecuación de Whittaker. ¿Sí? Debe también cumplir unas características. Primero, esta es la viscosidad dinámica a la temperatura del fluido y esta es la viscosidad dinámica a la temperatura superficial. De resto que cumpla tres de estas condiciones, que esté entre 3.5 y 80.000 el Reynolds, que el Prandtl esté entre 0,7 y 380 y que el cociente entre mu sub alfa sobre mu sub s esté entre 1 y 3.2. Con dos que cumpla es suficiente para poder aplicar esta ecuación en esferas. Entonces, existe una tabla, vemos que por lo menos para sobre cilindros existe una tabla que se llama la tabla 7.1, que es unas ecuaciones que son de Sukauskas, que hay para diferentes tipos de flujo cruzado, pero que la sección transversal no es cilíndrica. Entonces, por lo menos cuando la sección es un cilindro, la sección transversal de ese cilindro, pues, o puede ser cuadrado, si es un cilindro cuadrado, o cualquiera de estas condiciones. O cuando el flujo es transversal y la placa es vertical, o sea que el flujo del aire llega perpendicularmente sobre ella. Entonces usamos ¿qué? La ecuación, o mejor la tabla 7.1 y cada una de las ecuaciones. Ella me indica el rango del Reynolds y su respectivo número de Nusselt. ¿Sí? Eso en la tabla, eso. O si la sección transversal del cilindro es elíptica. Es importante, el flujo es transversal a ese cilindro. Si el flujo fuera paralelo, entonces ya se comportaría como una placa plana. Tendríamos que usar las ecuaciones de placa plana. A pesar de que sea un cilindro, si yo tengo un cilindro, pero el flujo es paralelo, se comporta como si fuera una placa plana y ya me remito a las respectivas ecuaciones de placa plana. Entonces tenemos dos opciones, o la Churchill y Bernstein o la tabla 7.1. Para mayor exactitud, pues la ecuación de Churchill y Bernstein.